Arte Espacio con Jorge Arcel, un programa ágil y amena con representantes culturales del Perú y del extranjero, con el objetivo de compartir y entender el arte en todas sus dimensiones. Arte Espacio con Jorge Arce. ¿Existe una fórmula del arte? Es una pregunta que siempre los artistas nos hemos preguntado a través del tiempo, de la historia y todos los procesos creativos que pueden sumergirnos a esa cuestión muy filosófica. Pero existe una persona, una mujer, que ha logrado encontrar esa respuesta, la fórmula del arte, que es lo visible, lo invisible, acciones y sobre todo el planeta, nuestra tierra, nuestro hogar. Yo quiero presentar con mucha fascinación, orgullo y con una gran expectativa en este programa a Adriana Silva. Es una curadora prestigiosa, comisaria de exposición exactamente de muchos organismos y museos a nivel del mundo, también poeta, ideóloga y de profesión economista. Ella, en sus conceptos de esta ideología que ha formalizado y formulado a través de todos sus conocimientos, ha complementado un manifiesto del arte. Se llama el Manifiesto Ecoarte. Y por eso quiero invitarte a que podamos conversar, Adriana, está en directo desde París, Francia. Y bienvenida. Cuéntanos, por favor, cómo es esa fórmula del arte. Hola a todos. Gracias por la invitación, Jorge. Gracias a todo el equipo que está detrás de tu canal. Un saludo a todos y gracias por la invitación. De verdad que me siento pues muy honrada por estar en este momento contigo y también conocerte porque somos amigos en el Facebook. Sigo tu arte abstracto, te conocía de eso y curiosamente estamos aquí, fíjate hoy, y pues la verdad que muchas gracias. ¿A Me ti? preguntabas, Sí. Me preguntabas sobre la fórmula del arte y bueno, sí, la verdad que he estado metida en el arte hace mucho tiempo y para mí lo que quería demostrar con esto es que el arte está en todo en el mundo, que el arte tiene injerencia directa, indirecta o transversal en todas las cosas del mundo, en todo el planeta. Y me di a la tarea de eso, de demostrarlo a través de una fórmula sucinta que resume lo que para mí es todo el ecosistema artístico. No es una fórmula que define un cuadro o una obra de arte, es una fórmula que define la creación artística. Entonces tiene variables, tiene una conexión de variables que para mí era lo que abarcaba todo este ecosistema. Entonces la fórmula dice que, y voy a permitirme tener aquí un poquito de datos porque no quiero equivocarme. La fórmula es una sumatoria de varias variables. La variable invisible, donde yo defino 4 moléculas de esa variable, son las 4 realidades de la persona, su realidad político, económica, social y política, desde el ser creador y el ser observador. Y luego lo invisible, que son 2 moléculas de lo invisible, y ahí identifico lo objetivo y lo subjetivo, como los principios de Kant. Y luego tengo 6 moléculas de la E, que son las emociones como el miedo, la tristeza, el asco, el enfado, la sorpresa, las 6 emociones básicas universales del ser humano. Y a su vez esas emociones tienen neurotransmisores. Y los neurotransmisores pues son la dopamina, la oxitocina, la serotonina, y todo eso es químico, por eso es una fórmula química. Y una variable de planeta, porque el planeta es el único que tenemos, no hay planeta B. Entonces, todo esto transcurre en un sitio que es el planeta Tierra. Y bien, entonces para mí todo esto, toda esta sumatoria tendía al uno, a la unidad del ser. Finalmente empezamos en el creador, seguimos con el observador y terminamos en el mismo ser humano que ha observado la obra, creado la obra. Y a raíz de ahí pues vienen muchas subfórmulas, porque por deformación profesional, por la economía, pues hay variables o hay subfórmulas con estadística, con el teorema de Bayes, la ley de Pareto,
la ley de probabilidades, ¿no? Entonces, ¿qué probabilidad hay de que una persona venda una obra? ¿Qué probabilidad hay de que esa obra se exhiba? Entonces, ¿qué probabilidad hay de que se compre? O sea, vienen ahí muchas subfórmulas, que eso ya es un poco más matemático y que, bueno, vienen a enriquecer esa fórmula. Por un lado hay una parte filosófica, por otro lado hay una parte química y por otro lado hay una parte estadística. Y al fin digo, bueno, pues yo creo que para mí, y ya logré como demostrar que sí, que es que el arte está en todo. Sí, muy cierto. Es más, cuando te escucho, imagino todo ese proceso intelectual que has desarrollado porque estás tocando o estás integrando un concepto filosófico muy profundo. Incluso mencionaste a Kant sobre lo objetivo y lo subjetivo, y eso se puede enlazar incluso a Hegel, todo el proceso de la estética y la ética. Ahora, es muy interesante porque mira, ¿cómo entender esta fórmula? Porque, a ver, pude escucharte detenidamente sobre la economía. Ya, tú como economista, hay una regla, hay un principio manchesteriano que es la oferta y la demanda. Ok, un artista para que pueda sobrevivir en este mundo de ofertas y demandas, tendría que integrar toda una fórmula también para poder tener éxito. Ahora, el éxito medido una compilación de hechos y también acumulación de, en este caso, materia o mercancía, ¿no? Pero mi pregunta es muy concreta en este momento hacia ti, ya que has tocado un tema muy interesante sobre Kant. ¿Cuál es la herramienta en sí más directa para poder llegar a esa plenitud que tú mencionas? La fórmula como tal es una herramienta. O sea, la estructura de la fórmula es una herramienta para que tú, si te dedicas al arte, o bien sea como un gestor o un actor dentro del ecosistema, o como un artista que crea una obra, con estas variables, si tú te detienes un momentito a analizar cada una, te das cuenta que puedes estructurar todo un proyecto alrededor de la fórmula. Entonces es algo práctico. O sea, por eso no es solamente una fórmula filosófica, porque mi trabajo es ayudar al artista a aterrizar su proyecto cultural, su proyecto de vida, si es a eso lo que se quiere dedicar, y ponerlo en tierra firme, o sea, ponerlo que sea viable. Entonces, la fórmula de por sí ya es una herramienta. Les ayuda a entender que no están solos, que el proceso creativo, si bien es individual, pues hace parte de una conciencia global y que son poder, tienen el poder, son todo el creador, todo este artista detrás de una obra está empoderado para generar una conciencia o despertar una sensibilidad o hacer un llamado. Entonces, de por sí ya, yo considero que eso ya es una fórmula. O sea, ¿cómo llegué ahí? Pues leyendo un montón, estudiando un montón. Y es o sea, es tanta la información que yo misma cuando la vi tan reducida, porque eran muchos papeles, yo dudaba, yo decía, este pedacito después de que he leído tanto, y digo, pues sí, creo que no me falta nada. Entonces, cada una de las variables ya da para hacer un proyecto. Sí, es un proyecto incluso muy, muy interesante que los artistas del mundo deberíamos ya integrarnos y adoptar esta fórmula como, bueno, parte de la fórmula de nuestra vida, como un acto o una principia matemática para tener los resultados de aquí a, bueno, supongo que debe ser de corto y largo tiempo. Estuve también observando y leyendo algo sobre ti, sobre tu carrera como gestora cultural, sobre todo exactamente sobre comisaria de exposiciones, que se llama No Curator. Cuéntanos tu experiencia. Más allá de la cantidad de estudios que tengas, pues el compromiso que uno demuestra con sus acciones dentro de una curaduría, por ejemplo, de una exposición, pues es fundamental. Entonces, ¿por qué es fundamental? Porque un curador, y yo no entro a juzgar nada, tiene que tener una cantidad de conocimientos que es como ahora mismo estamos haciendo un programa de televisión y hay 5 o 6 técnicos que están funcionando, cada uno en un área. Entonces, para una exposición, el curador debe hacer todos esos cargos en una sola persona. El curador es el productor, es el de la idea, es el que monta, es el que desmonta, el que hace absolutamente todo y tiene que conocer de todo. Entonces, respecto al artista, lo que me decías respecto al artista,
hasta ahora estamos entendiendo que la variable planeta es muy importante. No es porque tengamos que estar pintando árboles o estar recogiendo basura y pintando con basura, el concepto es más profundo. ¿Y por qué es profundo? Precisamente porque solo hay un planeta. Es profundo porque nosotros, los artistas, tenemos algo que decir, porque casi nunca lo hemos dicho, no nos hemos expresado. Hacemos una obra y la dejamos ahí colgada en una pared. No hemos tenido esa voz, esa hablar, estamos aquí, podemos hacer leyes, podemos hacer política cultural, podemos hacer un montón de cosas. Es que el artista no es un ser que viva metido debajo en la caverna, ¿no? En la famosa caverna, y solo salga para sacar una obra afuera. No. Entonces, hasta ahora lo estamos como asimilando. La pandemia nos ha permitido eso, empoderarnos. La pandemia nos ha permitido, a muchos no sabían ni que eran artistas, muchos no sabían que tenían el gusto por la poesía, no sabían que tenían el don de pintar. Muchos se habían metido en su rueda y en su día a día de sobrevivir y no se habían dado ese permiso de sacar todo el arte que tenían. La pandemia nos ha traído de bueno eso. Entonces, sí pienso que es algo positivo y no sé si contesta la pregunta, pero... Sí, está muy bien, gracias. Era una aproximación acerca de todo este trabajo que estás realizando durante, todos estos años que te ha tocado, ¿no? Te ha tocado emprender este camino que es muy difícil. Ahora la organización y sobre todo el papel de un curator es bastante complejo y como bien lo mencionas, sí, de una profunda capacidad. Los antiguos o los principales curadores, o mejor dicho, quien tenía el orden o la legitimidad para hacer alguna descripción teórica sobre una obra era un historiador, luego pasó a un crítico y terminó siendo un curator o un curador. Sí. No es simplemente alguien que escribe un bonito texto y con algunas palabras rebuscadas. Se necesita un profundo conocimiento, una integración, incluso una hasta integración. La obra. Si hay que integrar la obra, sentir lo que siente un artista, procesar. Mira, porque los laberintos y la neurosis quedan en el taller, pero afuera es donde el público tiene que verte y tiene que ser con una principia, siempre acabo en ese término, porque tenemos que mostrarnos al mundo que somos personas que estamos construyendo un mundo mejor. No unos tipos narcisistas que queremos que todo el mundo nos aplauda. El papel y la responsabilidad que tiene un artista es, digamos, universal. Aquí cabe una pregunta. Sé que has escrito varios libros, ya que tengo una fascinación sobre la poesía y estamos integrando todo un programa ahí ya pronto. Cuéntanos, por favor, cuéntanos sobre ese acercamiento, ¿no? a la poesía. Sí, claro que sí, te voy a contar, gracias. Voy a terminar de la pregunta anterior que me has dicho. Sí somos una galería. Arte al Paso es una plataforma de ayuda al artista desde el kilómetro cero. Entonces tiene una parte de galería, Arte al Paso Gallery, tiene la Fundación Arte al Paso y tiene la parte de curaduría y el manejo de marca personal de artista, que es la parte que yo manejo. Y bueno, ya cerrando este tema y ahora pasándonos a la poesía, pues he escrito 2 libros, voy para el tercero, y la poesía siempre me ha acompañado. O sea, eso es como el arte y las letras siempre han ido ahí de la mano. Entonces me gusta, escribo por gusto, pero en estos tiempos he tenido precisamente a raíz de la pandemia, pues había una parte personal que había que sacarla un poco más y la saqué en las letras y estoy participando en algunos concursos, algunas invitaciones desde México, Nueva York, que me invitan a leer algunos de los poemas, ¿no? Y eso, bueno, sí, es algo bonito. Justo recuerdo aquí, ya que estamos conversando sobre la poesía y cómo se integra a las artes plásticas o al arte conceptual, ¿no? Por ejemplo, Catherine David en el Arsenal hace en el año 95, si lo ubico bien, el Arsenal de la Bienal de Venecia, ¿no? Fue la primera mujer que integró 2 paradigmas, poesía y política. Poesía y política. Ajá. Fue toda una nueva estructura del entendimiento, cómo a través de las emociones podemos
integrar a una política, en este caso de la polis, ¿no? O sea, pública, exactamente, hacia puntos concretos, no quedarse aquí en la brumosa idea, ¿no? Esa atmósfera muy romántica, sino hay una poesis interior y va directamente hacia todo un proceso político que es las relaciones humanas, ¿no? Claro, una experiencia y ahí viene lo que hablábamos también de la fórmula, o sea, la interrelación del ser humano no es con una sola variable. Él está metido dentro de esa poética visual y esa poética visual está acompañada de un discurso. Igual que nosotros cuando hacemos una curaduría de una exposición tenemos un discurso alrededor de todo de esa actividad. O sea, no es un título ni es un cuadro pegado al azar, es todo un discurso de una teoría. Sí. Allí se integra fácilmente todos estos procesos. Y como para ahondar este punto ya estoy entendiéndolo bien, porque la fórmula para mí parecía muy filosófica, ¿no? Sí, muy filosófica. Bueno, entre mis gustos son la filosofía y que he leído muchas cositas por ahí, pero ¿cómo se logra integrar, ¿no? Una fórmula correcta y concreta? Me suena muy maravilloso y hasta bastante extraño, porque nosotros estamos buscando la fórmula de la felicidad, pero no la fórmula del arte. Y el arte engloba todo eso en la felicidad. Sí. Si podríamos llamarlo de algún modo. Y Benito Aquiles de Oliva, que fue también el que procesó todo ese concepto que te menciono de Catherine Davy sobre la poesis y política, él integró, por ejemplo, él fue director de la Bienal de Venecia ya durante muchos años y integró el nuevo nomadismo y el mestizaje, porque nuestra lectura sobre la vida es basada en un concepto muy cultural. Es un proceso cultural que vamos desarrollando en el tiempo, son todas las cosas que vamos absorbiendo desde niño y terminamos en una posición que nos hace, pues, de una tierra, un lugar, una forma, un pensamiento. ¿Cómo podrías tú integrar esa fórmula a nivel universal, mundial? Porque cada país tiene su, por no decir... Esta fórmula no tiene nacionalidad. Esta fórmula además nace por un concepto que para mí es, y lo estoy haciendo en mis exposiciones, y es un concepto de arte hispanoamericano en el mundo, como moda, como tendencia, como concepto. Yo vi que faltaba eso, y vi que aquí en París faltaba justamente que nosotros también hiciéramos parte de la escena artística. Si bien es cierto que está la cuna del arte, yo no veía una unidad de arte latinoamericano. Entonces, por eso estoy aquí, por eso me puse como la tarea y la labor. La fórmula no es una fórmula suelta, o sea, y yo además me considero ciudadana del mundo, porque he tenido la oportunidad de viajar, porque cada artista que a mí me interesa, inclusive viajo a conocerle su taller, y tengo muchos artistas, todos los días trato con artistas. Entonces, eso para mí fue el caldo de cultivo de mi interés por definir una fórmula, aparte de la de formación profesional, como le digo, porque a veces la mitad de mi mente no es tan artística, es más científica, entonces ella necesitaba entender otras cosas, ¿no? Entonces la fórmula se aplica a cualquier país, a cualquier tipo de artista, porque yo no identifico una fórmula específicamente para una nacionalidad o para una cultura en específico. La fórmula del arte se aplica al mundo, porque están metidos muchas variables que nos tocan a todos. Todos tenemos emociones, todos vivimos en el mismo planeta, todos los neurotransmisores los tenemos todos. Un día estamos felices, un día se alteró la serotonina, otro día bajó la dopamina. Entonces, eso es universal. Lo subjetivo también es universal, porque yo no puedo definirte o decirte a ti cómo debes pintar o decirte con qué debes pensar o qué debes escribir. No, eso depende de cada uno, ¿no? Y lo objetivo también está porque no somos tontos, sabemos lo que está pasando, sabemos la realidad del mundo, la realidad económica, la realidad política, sabemos que hay una obra que puede ser que cueste más o que cueste menos, todas esas variables las conocemos, es simplemente que se han unificado y de forma resumida señalan lo que es.
Entonces, para mí la fórmula se aplica. ¿Qué pretendo con esa fórmula? Pretendo más que sensibilizar, que tengamos en cuenta que si nos queremos dedicar a nuestro proyecto de arte, pues tienes que incluir más variables, no solamente los óleos y el lienzo, tienes que tener una plataforma que te permita, si tú quieres vivir del arte, vivir del arte. Si tú eres gestor, que hagas proyectos que están completos, que si tú eres un curador, pues haz una curaduría completa, entiende que estás aquí y que estamos interrelacionados. Si yo no la veo suelta, ¿qué más pretendo? Pretendo que sea un documento de consulta. ¿A dónde la quiero llevar? La quiero llevar pues a estamentos altos. Quiero que dentro de todas estas variables, o sea, hay mucha parte de documentación que ya está escrita, que organismos como la UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo, ya han escrito textos, y han escrito tantos textos y hay tanta teoría, que toda esta teoría me sirve a mí para apoyar la fórmula. Entonces pretendo que sea algo universal, que la gente sepa que, bueno, una loca por ahí se inventó una fórmula. Y siento que no ha sido fácil la vida, esta vida como curadora, como organizador, y sobre todo cargar sobre tus hombros una fórmula que mucha gente pueda incluso hasta cuestionarla. No sé, cuando yo te escucho me recuerdas por la amplitud, ¿no? La amplitud que tienes tú y la pasión con la que es tu discurso, ¿no? El discurso de esta fórmula. Me recuerdas a Heidegger en ese discurso en el rectorado, ¿no? Todo lo grande está en medio de la tempestad. Has tenido tempestades en el camino, supongo que no ha sido fácil, supongo que has tenido muchas trabas. Mira, te cuento que hace unas semanas atrás hemos grabado, porque tenemos un proyecto sobre la mujer en el arte. Entonces, igual, una artista peruana nos contaba, nos relataba estas vicisitudes que se viven por el hecho mismo de ser mujer. Entonces, creo que también tú como, bueno, latinoamericana, aunque vives en España, eres ciudadana del mundo, una aldea global, cuéntanos, ¿cómo ha sido este proceso? No ha sido nada fácil, ¿cierto? No ha sido fácil, pero yo pues no lo he emprendido como una cruzada en contra de, ¿no? Simplemente pues mi misión la tenía clara y a esto era lo que me quería dedicar, así que pues yo dije, bueno, pues habrá que, como decimos en España, apechugar con lo que venga, porque así es. No es fácil en el sentido de que tienes que hacer doble trabajo. Uno es el trabajo en sí de la curaduría, o de llevar una galería, o de llevar una fundación, y otro es el trabajo de estar demostrando que puedes. Entonces siempre hay que estar como rindiendo exámenes y diciendo, hey, que sí puedo, calma, que sí puedo, lo estoy haciendo, aquí están. Entonces, mientras que es un poco, no sé si es fácil, porque no puedo entrar a juzgar si para el hombre es más fácil o más difícil, pero mientras que el hombre simplemente fluye con naturalidad, nosotros tenemos que estar demostrando y demostrando y demostrando y haciendo y demostrando para que nos respeten, ¿no? Ese respeto de señora curadora, y no es porque me crea lo más ni lo menos, es simplemente porque estoy ahí, estoy en la escena, estoy demostrando que estoy aportando mi grano de arena al ecosistema cultural. Entonces, si mi trabajo está tan claro, porque todo el registro histórico y fotográfico está ahí de lo que hacemos, pues bueno, o sea, lo mínimo es que lo respetes, ¿no? Claro, y se respeta hay un respeto a la inteligencia, ¿no? Sea de cualquier género. Y creo que lo has llevado muy bien. Quiero que nos cuentes un poco acerca del arte latinoamericano. ¿Cuál es tu visión? Estás en un lugar, digamos, distante, estás en el continente europeo. Entonces, la visión del europeo, en este caso ya tú te habrás acostumbrado, eres parte de Europa, algo así. Pero ¿cuál es tu visión del arte latinoamericano? ¿Está avanzando en nuevas propuestas? ¿Hay una idea más fresca del arte contemporáneo? ¿Cuál es tu opinión sobre el arte conceptual, sobre estas nuevas vanguardias? Yo me he centrado en artistas de Latinoamérica, en artistas de España, pues, y me he hecho en España porque llevo muchos años por fuera, entonces mi forma de trabajar es europea.
ahí me he hecho, porque yo salí de mi universidad y me vine para acá, entonces son formas de trabajar diferentes, son formas de trabajo un poco más serias, más ejecutivas, no porque el latinoamericano no sea serio, sino porque tiene otro swing, trabaja a otro ritmo. Y entonces a veces eso cuesta hacer entender. Y para mí la clave fundamental está en que trascendamos la frontera del arte local. No importa que vivas en Colombia o en México, es arte local, es arte que estás ahí. Pero una vez trasciendes la frontera, sea para arriba o sea para el otro lado, cambia la cosa, cambia. Tú tienes que entender que es como internacionalizar cualquier producto. Entonces, el arte no es ajeno a eso, a una internacionalización hacia un arte más contemporáneo. ¿Y por qué contemporáneo? Porque es que nos cuesta educar el ojo, y entender que aquí funcionan las cosas diferentes y se ven las cosas diferentes. Ya tenemos clichés que estamos continuamente teniendo que, ¿cómo se diría? Como que quitárnoslo, ¿no? Ya tenemos esos clichés aquí como muy marcados y es otra vez doble trabajo para decir, hey, o sea, ya quita este cliché que simplemente lo que quiero mostrarte es una contemporánea de una visual que está así y así. Entonces, ¿qué me cuesta a mí con el artista latinoamericano? Pues que entienda que la internacionalización de un arte hacia una tendencia de arte contemporáneo latinoamericano es diferente. Por ejemplo, porque me preguntan mucho esto, tus vírgenes, tus cristos, tus religiones, tus cositas, son tuyas y no tienes por qué, o sea, no se pueden vender tan fácil afuera. Tiene que ser una persona que le guste lo mismo. O sea, entonces vamos a pintar cosas diferentes, vamos a verlo como, vamos a utilizar toda esa maestría que tenemos y todo ese colorido que tenemos allá, que no lo tienen aquí, porque es que no tenemos horas de luz aquí. Nosotros no vemos tanto verde, no vemos tanto rojo, no vemos tantos pájaros, no tenemos esa riqueza. Por lo tanto, yo les invito a que cojan esa riqueza, pero saquen un poquito más allá, un poquito más allá. Entonces, a lo mejor suena raro y yo no quiero ofender a nadie, pero sí tenemos que educar el ojo y ver lo que se está haciendo. Aquí claro, nos perciben de una forma y no es muchas veces como ustedes creen que nos perciben, porque ellos tienen sus etiquetas y nos etiquetan y somos un cliché de algo. Entonces, no sé si contesta la pregunta, no, si es no raro. Lo que acabas de responder es exacto. Mira, uno puede nacer con ojos muy bonitos, como los tuyos, o los de muchos, pero la mirada es cultural y la mirada es una construcción. Sí. Entonces, nuestra visión o nuestra mirada como latinoamericanos, países tercermundistas, sin ese doble sentido, ¿no? Tercermundistas, retrasados, encerrados en nuestra cosmogonía, en nuestra aldea, pensando de que todo el mundo gira en torno a nuestras exactamente. Tradiciones que son ciertas, pero se puede hacer en ese caso algún tipo de sincretismo, se puede hacer nuevas propuestas antropológicas. El arte no pertenece, o las artes es mundial. Incluso cuando en mi experiencia, ¿no? Como músico, pintor, cuando yo expuse en Europa me sentí, te digo, como pez en el agua, porque hay una visión mayor, ¿no? Y esto hago hace muchos años. Sí. Entonces, aún muchos pintores que son muy buenos tienen una resistencia porque es mi patria y mi patria debe valorarse. Ok, pero el arte no es del Perú, no es de Colombia, el arte es de todos, es una herencia, es un legado para poder... Es un legado, y tú has dicho la palabra mágica. La palabra mágica, el legado. Estamos construyendo un legado cultural, un patrimonio cultural latinoamericano y hispanoamericano en el resto del mundo. Por lo tanto, no seamos egoístas. Entonces, no soy yo, estoy dejando una historia, estoy cruzando por un camino y son momentos claves de la historia. En este momento es un momento clave de la historia.
yo no me canso de repetirlo, porque la gente dice, pero ¿por qué, Adriana? La vida nos ha partido en dos, o sea, yo no sé si es que no entendemos que fue un antes y un después. Este año 2020 nos ha revolucionado a todos, no nos ha dejado quietos a ninguno. Entonces, dentro de la cultura y el arte, mucho más. Gracias a la cultura y al arte, muchas personas se han dado cuenta de la cantidad de riqueza y la cantidad de cosas. Entonces, yo eso lo tengo muy claro y eso hace parte de mis misiones, recoger y recopilar toda esa historia que yo voy creando también con los artistas que voy trayendo hacia Europa, que voy presentando, que voy apoyando, que voy diciendo, ahora miren esta propuesta, ahora miren esta, y que hay detrás de esta, pues hay una persona que se dedica a esto, a esto, a esto, a esto, y que además funciona con esto, esto y esto, porque es como la puerta, ¿no? Siempre es como, preséntame que quiero entrar ahí, y yo soy una herramienta más de ese canal. Sí, ese canal tiene que, con el tiempo, hacerse más grande, diametralmente mayor, de mayores profundidades. Estuve pensando en algo que nos mencionaste, ¿no? Sobre el compromiso de poder asumir este papel. Porque a veces los artistas tomamos el arte por el arte, ¿no? Y ahí queda. O ese concepto bastante absurdo de si me gusta, lo legitimo, si no me gusta, pues no. Necesitamos un espíritu crítico, entender, procesar de que la pintura, en este caso, no es o termina en la tela. La pintura es todo un proceso cultural, antropológico, filosófico, como mencionaste a Kant, en su logaritmo de la estética. Una pregunta que quería hacerte, formularte y que nos puedas compartir. ¿Cómo crees tú, o cómo ves tú el futuro de la pintura o las artes de aquí a unos años? ¿Crees que se pueda retomar una fórmula de un arte clásico o definitivamente regresaremos a un cuestionamiento, cosa que tú lo estás haciendo a través de la fórmula del arte, pero un tipo de arte, digamos, ecológico, universal, planetario, hasta por decir galáctico, no lo sé? Sí, ¿Cómo ves? sí. ¿Cómo ves esta, es verdad. Yo veo que va a tender a dar un cambio radical. El arte clásico ya cumplió su función. No, yo no entro ahí absolutamente a nada. Ya tuvo su espacio, su escena, su protagonismo. Ahora, ¿qué nos queda a los que estamos o bien emergiendo o bien somos consolidados pero no damos ese salto? Nos queda entrar en una escena local más contemporánea, nos queda entrar en políticas, porque ahí no podemos ser ajenos a eso, no porque los artistas solo pintemos, no pensamos, eso, cuidado que tenemos el poder, nuevamente les digo, y tenemos que entrar hacia una escena de arte sí contemporáneo, sí ecológico, y eso lo estoy experimentando ahora, porque una de las economías que manejo es la economía verde, pero volvemos a lo mismo, no es para que se pongan a pintar árboles, sino para que entiendan que, por ejemplo, si ahora pinto con óleo y saben que el óleo tiene diferentes químicos, pues ¿por qué no exploras unos insumos o otro tipo de materiales que sean menos contaminantes, por ejemplo? ¿Por qué no organizas actividades, como los gestores, por ejemplo, actividades que tengan relación del arte con otras variables y con otros estamentos de la sociedad? ¿Por qué no consideras que puedes hacer como la curaduría de mi última exposición, la que estoy haciendo ahora, se llama La Fórmula del Arte y tiene esa parte ecológica marcada? Y los artistas que vas a ver ahí son maravillosos todos, son maestros de la plástica, son emergentes y no todos son árboles o no todos son plantas. O sea, es un arte más verde, pero no porque pintemos verde, es un arte más verde porque estamos considerando la variable planeta
y estamos diciendo, hey, sensibilízate que si no hacemos algo por este planeta, pues no vamos a tener planeta B. Entonces, yo pienso que desde ahí va a generar un cambio. Sí, y esos cambios serán pues como grandes olas, ¿no?, de transformación mundial. Yo tengo una idea muy concreta sobre el arte. Para mí el arte es un hecho cultural, ¿sí? Es un conjunto de relaciones simbólicas que nos pertenece a cada época. Creo que en esa parte podemos coincidir, porque mi visión del arte radica en el lugar donde yo nací, donde yo crecí, donde yo me formé, pero hay una visión mayor que puede englobar todo este proceso. ¿Cuál es tu visión del arte? ¿Qué piensas? ¿Qué es el arte? ¿Hacia dónde se dirige el arte? ¿Es una mercancía? Claro que lo es, pero ¿qué función cumple el arte en el hombre, en el espíritu humano, en nuestra condición humana incluso? Es una visión sencilla. Para mí el arte, ahí sí que no tiene ninguna ciencia, como diría. O sea, el arte es de por sí, en su propia esencia, arte. O sea, ahí no puedo decir nada más. Entonces, el arte como catalizador, como concienciador, como sensibilizador, tiene funciones, tiene compromisos y debe trascender más allá de la obra, trascender. Yo pienso en eso. Yo veo que las creaciones, si bien son individuales y muy intimistas, pues hacen parte de esa conciencia global. Porque no las creamos porque sí, se generan alrededor de una cantidad de experiencias y que tenemos, de las interrelaciones con el planeta, con los otros, consigo mismo. Es acertado lo que mencionas, ¿sí? Pues no hay el arte. ¿Qué es el arte? El arte es el arte. ¿Qué más? Esa es la única respuesta. Es como querer cuestionar a Dios, ¿no? ¿Qué es Dios? No, o sea, puedes tú acercarte, puedes sentirlo como tu fórmula, puede ser visible, invisible, puedes emocionarte, pero debes integrarte a ese todo, a esa totalidad que es el planeta, en este caso nuestro planeta azul. Para ir cerrando el programa, estimada Adriana, gracias por acompañarnos. Quiero que nos cuentes acerca de tu próxima exposición en París. ¿Cuál es creo que ahondaste un poco, nos hiciste alguna cosa muy somera, una apreciación somera sobre la exposición, pero ¿qué vas a integrar allí? ¿Cuál es la propuesta? Y sobre todo en esta situación de la pandemia, ¿no? ¿Cómo lo estás formulando, reformulando? Bien, bueno, gracias. Y les voy a contar que esta exposición nace alrededor de todo un concepto. Cuando yo empiezo a investigar para crear la fórmula del arte, van naciendo muchas hipótesis, muchas tesis, mucha literatura que voy recopilando, ¿no? Y de ahí nace un manifiesto, el manifiesto desde el arte al ecoarte. Es el manifiesto que el artista le habla al ecoarte, a una nueva forma de hacer arte. Y esta nueva forma de hacer arte pues es incluir un montón de variables como la biodiversidad, como los ecosistemas, ecosistemas artísticos y los ecosistémicos, los servicios ecosistémicos culturales, e incluir muchas cosas. Entonces, 100 tesis se han redactado. Empecé redactando la mayor cantidad de tesis y luego invité a gente que quería saber qué opinión tenían. Tú decías ahora, bueno, habrá gente que rebata tu fórmula. Pues sí, habrá gente que la rebata. Entonces yo decía, quiero saber si estoy equivocada, si soy la única loca que piensa esto, o si hay gente que se ha planteado alguna vez lo que yo me estoy planteando. Entonces empecé a invitar gente del ecosistema, algunos relacionados directos, otros indirectos, y a decirles, yo tengo un escrito y yo pienso esto, ¿ustedes qué opinan? Redacten sus tesis y luego unimos un documento. Y así salieron 100 tesis de un manifiesto. El manifiesto es del arte al ecoarte. Es un manifiesto de artistas, para artistas, que le hablan al mundo y le dicen, estamos aquí. Y también tenemos en cuenta una serie de variables económicas, políticas, sociales, medioambientales. Es mucha información la que hay ahí, son tesis. Son tesis que cada una de esas tesis desarrolla un trabajo. Entonces es un documento que ya salió a la luz, se hizo un lanzamiento muy importante aquí en París con una pintata ecoarte.
pero el documento no ha salido a la luz pública total, el documento sigue guardado. Pueden leer las 10 primeras tesis en el website www.artealpaso.com. Ahí está la Fundación Arte al Paso y ahí está el documento con 10 de las primeras tesis. Con leer esas 10 tesis ya uno queda como diciendo, wow, o sea, aquí hay algo que a lo mejor no se había planteado y a alguien se le ocurrió, y a lo mejor yo lo había pensado en una parte del mundo, en Asia, en Europa o en Estados Unidos, pero nunca me había atrevido a contarlo o a decirlo. Entonces lo que pretendemos es que sea un documento de consulta, que esté en todas las bibliotecas del mundo y que la gente pueda utilizarlo de forma práctica. Entonces, con toda esta información, yo dije, bueno, ya que tengo toda esta información, yo tengo que hacer una muestra de arte, o sea, yo no me puedo quedar así. Entonces dije, no, pues yo tengo que hacer una exposición de esto. Entonces empecé a ir por el mundo y a buscar artistas que les interesara esto. Muchos me dijeron que ya no pintaban conmigo, que ya no exponían conmigo, porque ahora yo era una curadora ecológica. Entonces dije, bueno, vamos a ver, por lo menos léelo. Sí, al menos yo lo leí. Yo estoy ahí, mira, yo te soy muy sincero y los que me conocen saben que soy un tipo muy directo. Es que, a ver, uno de los libros que me ha fascinado sobre una aproximación axiológica sobre el arte es la de Kandinsky, La espiritualidad en el arte. Sí. Pero de pronto tomo tu libro, tu manifiesto, tus escritos y la fórmula del arte. Existe una fórmula, ponéis fórmulas químicas para lograr ciertos efectos, etc. Pero hay una fórmula. Y ni siquiera hablas para la fórmula para ser feliz siendo artista, sino una fórmula para integrarnos a un espíritu mayor. Entonces yo empiezo a mirar, a observar y digo, mira lo que tenemos aquí, es grandioso. Esto me resume y me recuerda a Walter Benjamin en esas búsquedas de otra estética, una estética mayor que se pueda unir incluso a ese espíritu llamado el Creador, Dios. Entonces, estoy ahí observando y digo, ¿de dónde salió este? De un espíritu creativo muy, muy grande. Dime, ¿también haces pinturas? ¿Has hecho pinturas? Sé que escribes poesía, sé que eres economista, sé que eres curator, pero muchas cosas. ¿Has pintado? ¿Pintas? Pinto para mí, o sea, no nada especial, pero sí de vez en cuando. Tengo carboncillos. Yo tengo que verlo, porque la verdad me ha dejado con la interrogante siempre. Yo creo que puedes incluso cerrar la gran pregunta, ¿qué es el arte? Y tú puedes cerrarla. El arte es esto. Es esa unión, ese relillare, ¿no? Ese regreso a la materia prima, que es la tierra, que es la naturaleza. Que es a la esencia. La esencia. Regresamos a la esencia, es que regresamos a los orígenes. ¿Para qué nos apartamos? Y total, somos de ahí, Gaia, la madre tierra, o sea, la Pachamama, esa es la energía creadora, la energía universal, es como wow, ¿a dónde te inspiras? ¿Dónde te conectas para hacer una obra, no? Entonces, es como si tú quisieras reconectarnos, no conectarnos, reconectarnos, una reconexión. Yo soy Ariana, en el hilo de Ariana, yo llevo el hilo de Ariana, sí. No sé, terminemos lanzando y creando la historia de la humanidad, esta historia fascinante que es las artes. Querida Adriana, yo te agradezco por esta conexión, por quitarte un poco de tu tiempo. Sé que estás muy ocupada en sinnúmero de exposiciones y proyectos. Hay una admiración personal, sobre todo la labor e intelectual que posees, cosa que yo aprecio mucho a las personas. Como te digo, hay mucha gente que está integrada a las artes, a todas las manifestaciones, pero no se toman el momento o el tiempo para leer un libro o ubicarse en un espacio, digamos, histórico, ¿no? Simplemente lo hacen por intuición, pero lo que tú formulas es profundamente filosófico. Y sé que un programa de pocos minutos y algunas cosas, esto es para un café, para conversar y trabajarlo mayormente. Te agradezco a ti por esta conexión y quizás quieras darnos algunas últimas palabras o invitarnos a visitar alguna web o algún proyecto, por favor. Gracias, de verdad que gracias, ha sido una charla muy amena, me siento muy honrada que hayan contado conmigo para este espacio
Y bueno, visítenos, sí, tenemos la próxima exposición en septiembre, del 1 al 15 de septiembre en París, La Fórmula del Arte se llama, y estamos 25 maestros de la plástica de todo el mundo mundial, ahí vamos a estar exponiendo. Vamos a hacer la física y virtual también porque nos hemos abierto, reinventado a esta situación mundial. Entonces vamos a estar ahí y www.artealpaso.com, ahí nos pueden conocer. Estamos en Instagram, en Facebook, Twitter, Pinterest y bueno, un honor de verdad. Y gracias a todo el equipo, gracias a todos, gracias a Jorge, a Walter, un honor de verdad. Gracias a ti, Adriana.